Bueno, abrimos la primera entrevista de esta mañana. Como les adelantábamos, un informe realizado por la representación de los trabajadores y jubilados y pensionistas del BPS indica que la reforma de la seguridad social que se está elaborando en el seno del gobierno, bueno, rebajará las jubilaciones. Para conocer los detalles de este estudio recibimos a Ariel Ferrari, representante de jubilados y pensionistas en el directorio del BPS. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Gracias por estos minutos. Bueno, primero que nada, ¿cómo fue que se elaboró este informe para llegar a esta conclusión? Porque en realidad la rebaja es una proyección que se hace en todos los niveles salariales. Sí, primero con absoluto rigor técnico, tomando además datos que la propia Asesoría General de la Seguridad Social utiliza cuando hace proyecciones a futuros. Y en ese sentido, la representación de los trabajadores hizo ese análisis proyectando de que, bueno, se dicen que hay ganadores, pero el resultado da que todo aquel que tenga 52 años o menos, calculando con lo que podría cobrar si hoy tuviera causal jubilatoria, va a cobrar menos y a la vez de eso, en la medida que hoy es más jóvenes, todavía va a cobrar menos. Entonces, por otro lado, la representación de los jubilados, hicimos el cuadro comparativo de cómo genero la causal jubilatoria yo hoy, que a partir de la reforma del 2010 hay que tener 60 años de edad y 30 de trabajo, o las nuevas causales que se generaron de edad avanzada, que con 65, 25 o un año más viejos, 2 años menos, que también exigen más cosas que limitan el derecho. Porque no solo es la postergación de la edad a 65 años, sino que hoy se toma el cálculo solo sobre los 20 mejores y este proyecto pretende reformarlo a incluir 5 años más. Por lo tanto, no son de los mejores. Cuando el promedio yo lo vaya a tomar sobre los 25, lo tomaré sobre una base menor y daré a los 65 años un 10% menos de lo que yo hoy cobro con 65 años y 30 de trabajo. Esa es la fórmula que están utilizando para los cálculos de las nuevas jubilaciones. De todas las jubilaciones... Esos 25 años. Ese es el proyecto, dice que el cálculo se hace sobre 25 mejores años. Hoy es 20. ¿Las rebajas oscilarían entre 8 y 36%? Depende de la edad. Porque, menos de 30 años serían los más afectados. Porque además, un tema que hay que analizar más en profundidad, crean como una base solidaria que al ajustarla por inflación, no ajustarla, como dice la Constitución, por índice medio de salario, puede llevar a que, bueno, en una proyección a más largo plazo esperamos que la situación que tenemos hoy, que hace 3 años, el índice medio de salario es menor que la inflación y los jubilados venimos perdiendo capacidad de compra, eso cuando uno lo estira a 20 años atrás tuvimos 15 años de aumento permanente y creo que ahí también otra razón de la caída, va a ir rebajándose esa prestación solidaria que se le llama, ese pilar que complementa y además de que hoy el que se afilia voluntariamente a una FAP porque no ganó nunca 71.000 pesos y entonces no está obligado, el artículo 28 de la actual ley 16.713 dice que el BPS, no la FAP, no a la que se fue voluntariamente, el pilar solidario, el pilar del BPS, el básico jubilatorio lo va a aumentar en un 50%. Esto se elimina, por lo tanto, por ese lado también otra rebaja que esa creación de ese pilar solidario no resuelve. O sea, cuanto más jóvenes, o sea, más años de la nueva reforma, va a afectar más. ¿A quiénes va a afectar más esto que usted está mencionando? Porque no es lo mismo perder 8% que 36%, ¿no? Y bueno, si alguien tiene hoy 30 años, sin duda la afectación va a ser mucho mayor. Pero creo que la síntesis, podríamos decir, todos pierden. Eso que nos dijeron que hay ganadores en esta reforma, como cuando nos dijeron que esto para las futuras generaciones, para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir cobrando las jubilaciones. Al otro día de puesta en práctica, si se aprueba este proyecto de ley, la causal jubilatoria cambia.
cambia las pensiones de viudez, cambia la pensión de invalidez, cambia el subsidio transitorio por incapacidad física, se aplica un nuevo fórmula a las mujeres en particular, perjudicándolas porque hoy una mujer con 40 años o más tiene, en caso de quedar viuda, y el hombre pasa igual, tiene la pensión de por vida. En la futura proyecto habla de a partir de los 65 años tiene de por vida. Si esa mujer gana más de 36.000 pesos, el monto que cobra de pensión se le va reduciendo un 30% de lo que sus ingresos superen los 36.000 pesos. Entonces es de injusticia porque si esa mujer tiene un buen salario, un buen ingreso por pasividad, supongamos que las dos cosas combinadas da 100.000 pesos, no va a cobrar pensión. Y esos recortes son los que nosotros criticamos porque solo se vio la sostenibilidad financiera si no mirar la suficiencia de las prestaciones. Si es necesaria una reforma porque Uruguay envejece, porque cada vez la población mayor de 65 años incide más, vamos a llegar dentro de pocos años a un 25%, en los 307 artículos no hay ninguno que hable de los cuidados, no hay ninguno de cómo atender esa vejez, cuál es la calidad de vida que vamos a llegar al final de nuestros días y en la medida que vamos perdiendo autonomía, el Estado qué políticas desarrolla y en particular en seguridad social para cubrir eso. No está planteado eso, solo está planteado el recorte y los cambios que hay en el mercado de trabajo tampoco están analizados porque el cambio tecnológico, el trabajo a distancia, la sustitución de mano de obra por tecnología, por robotización. Bueno, habría que analizar una serie de aspectos que hacen a la posible financiamiento de la seguridad social que no se tiene ninguno en cuenta. Ferrari, esto va a ser planteado porque estamos hablando de un anteproyecto con la idea de irlo mejorando, ¿no? Más allá que hay una comisión de expertos liderada por Saldain, ¿hay una posibilidad que el directorio del BPS aporte este tipo de cambios? No está la discusión en el directorio del BPS. ONASPU ha planteado ya hace más de un año solicitud de entrevistas al presidente de la República. No hemos tenido suerte, no ha tenido el tiempo suficiente. Se ve para poder dar una entrevista a la organización más representativa y que miren, el próximo viernes 7 de octubre, dentro de 3 días, cumple 30 años que hay representación social en el BPS. 30 años que los jubilados hicieron elecciones cada 5 años, 6 elecciones para elegir quién era el director. Siempre hubo disputa en el sector de los jubilados y siempre quien ganó fue ONASPU. Ahora, Ferrari, pensándolo desde el lado que se analizó, se trabajó también con el representante Ramón Ruiz, que es el representante de los trabajadores. ¿Por qué no solicitaron una reunión a esta comisión donde está Saldain? A ver, esa comisión no discutió. Presentamos documentos, presentamos propuestas. Pero recuerden... Y el BPS está representado ya desde el comité de expertos previo, ¿no? O sea, no, desde el BPS no está en el comité de expertos. Bueno, pero estaba Ramón Ruiz. Bueno, pero en representación del PICNT no estuvo Ruiz, estuvo Hugo Valle, economista. Pero, a ver, en la mitad del proceso de discusión hacia elaboración de la propuesta, abruptamente se suspendió las reuniones y quedaron solos los 6 integrantes de la coalición de gobierno y los 3 representantes del gobierno, OPP, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía. La oposición, Frente Amplio, y los 3 representantes sociales de empresarios, de trabajadores y jubilados, no fueron más convocados. Y al final se les dio para opinar sobre un proyecto de ley que nosotros no compartimos la idea de que BPS... Ahora ya no lo dicen con la misma energía que lo decían al principio, que iba a colapsar, si no reformábamos no íbamos a poder pagar comisiones. Ahora parten de la base de que déficit siempre va a haber y lo que hay que controlarlo. Y bueno, pero en vez de analizar si no podrán haber otras formas de aporte, no podrá haber se financiará sobre la base del aporte obrero patronal, es justo que hoy la pensión a la vejez se da a los 70 años,
que para resolver ese problema digamos, no, ahora va a ser a los 71, que espere un año más. ¿Es justo que un trabajador se incapacita para todo trabajo y lo jubilamos? Por eso le damos un 20% más de jubilación, en vez de 45, 65. Pero en la propuesta nueva dice que si está cerca o en la medida que se acerca a la causal común, se va a ir rebajando ese porcentaje. Y si ya tiene más de 60 años, no se le va a dar una jubilación por incapacidad, que se jubile por la jubilación común. Y el que se jubila por incapacidad hizo bien el parlamentario cuando discutió y aprobaron la ley de que tuviera un 20% más, porque esa persona tiene un presupuesto distinto, tiene una alimentación distinta, precisa de medicamentos, de movilidad, y bueno, todas estas cosas no fueron analizadas. ¿Qué concepto o qué reflexión surge a partir de esto? ¿Qué tipo de anteproyecto es este? Le dicen una reforma a la seguridad social. Es solo una reforma del derecho jubilatorio y pensionario. Y que además centra en lo que hace a la creación o la ampliación en el caso de BPS y creación en los otros institutos de seguridad social de un pilar ahorro obligatorio administrados por la FAP, una ampliación de lo que es un gran negocio para el capital financiero y una pérdida para la gente. ¿Por qué? Porque hoy está obligado a tener a FAP quien gana más de 71.000 pesos. A partir de la reforma, todo el que entre al mercado de trabajo, la mitad de su aporte irá a una cuenta individual, es una cuenta de riesgo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos a tener casi 26 años de que entró el sistema. El promedio de jubilación en el BPS son 28.000 pesos. El promedio de jubilación en la FAP son 7.000. Creo que ya no se necesita más argumentos. Entonces que no es una forma de sanear. No, creemos nosotros que debería instalarse un diálogo, como Uruguay tiene experiencia en eso, donde actores sociales y políticos elaboren propuestas. Pero, tengan por un ejemplo, proceso. ¿el directorio tiene una propuesta? No, el directorio no. Los directores sí tenemos distintas visiones, porque el directorio no es el responsable de la elaboración, sino el de las aplicaciones. Es el responsable de la gestión a partir de las leyes que el Parlamento, y son con iniciativa del Poder Ejecutivo, se aprueben. Pero creemos que en ese tránsito hacia la aprobación de cambios, bueno, el diálogo y la participación son esenciales. ¿No hay ningún aspecto positivo en este proyecto de reforma, entonces? Hay algunos aspectos positivos, pero que son mínimos, que no inciden realmente, porque, a ver, en el 2010, en el marco del diálogo social, hubieron políticas de género tratando de que la mujer, que era mayoritariamente postergada por el cuidado de la familia, por la maternidad, que a veces tenía que dejar de trabajar, bueno, se rebajó la edad de retiro, se crearon las causales nuevas, pero además, por cada hijo nacido vivo, se le dio reconoció un año de trabajo y podía reconocer hasta 5 años de trabajo. Bueno, ahora se suma a eso que si uno de esos hijos nace con una discapacidad severa, en vez de 5 años puede tener 6 años de trabajo. Por ese hijo, en vez de 1, poder tener 2. Eso está bien, pero deja de ser una política de género cuando ese año, por ese niño discapacitado, lo puede usar la madre o el padre. Entonces, esa idea de una política de discriminación positiva hacia la mujer se distrae. Y creo que, por un lado, está bien como, bueno, uno puede decir, la mujer antes tenía, o hoy, no se derogó la ley, tenía derecho a cobrar la pensión siempre y cuando cobrara hasta 235.000 pesos. Hoy eso se baja hasta 120.000. No nos parece mal, es mínimo a la gente, pero hay otras injusticias que superan lo que puede ser la justicia que se quiere poner en pequeñas cosas. O cuando se nos dicen que a los obreros de la construcción y a los rurales no se le aumenta la edad. Parecería bueno, porque son trabajos de riesgo, de trabajar en la intemperie. Hay otros que no se contemplan. Sí, por ejemplo, el transporte, ¿no? Que ha habido muchas... Exacto, o los trabajadores embarcados, los que están en la pesca.
trabaja al sol, al frío, con lluvia, oscilando la embarcación, no teniendo estabilidad las 24 horas del día. Pero bueno, pero cuando uno lee la letra más chica de lo que dice el artículo, resultó que tiene que tener como mínimo 20 años en esa actividad. Y de los últimos 10, 8 tienen que haber sido en forma ininterrumpida. ¿Y cuántos peones rurales trabajan zafralmente y tienen interrupciones? ¿O cuántos obreros de la construcción, cuando se terminó la obra, salieron con su cajón de herramientas a buscar trabajo y tuvieron una interrupción de 2 o 3 meses? Entonces, eso que en principio, bueno, las exigencias la limitan. ¿Cómo se va a tratar de incidir para, bueno, poner esta postura, estos cálculos que hicieron que no perjudiquen a quienes vayan a jubilarse en el futuro? Bueno, en el caso de ONASPU, venimos trabajando y estamos haciendo reuniones en las asociaciones con mucha participación, informando de lo que tiene que ver con el proyecto de ley y convocando, porque tomó una resolución la Dirección Nacional, al 10 de noviembre, en poco más de un mes, concentrarse en el Entrevero, allí en la Plaza del Entrevero, y marchar hasta la Plaza Independencia, porque se suma a esto otra grave preocupación que tenemos. Si bien en julio creció por los resultados de los consejos de salario en forma interesante el índice medio salario, hoy está casi empardando la inflación. Por lo tanto, uno podría decir, no vamos a perder, pero cuando hagan el ajuste el 1 de enero, si nos retiran, como el decreto dice, el 3% que nos adelantaron por toda la inflación que venía desde abril, y el presidente de la República dijo, como hay inflación, vamos a dar un 3%, bueno, vamos a terminar perdiendo por 4º año consecutivo. Entonces, unimos las dos cosas en esa movilización, la lucha por una mejor seguridad social y además mejorar la calidad de vida. Por eso es una marcha por la vida la que estamos convocando. Muy bien. Ferrari, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el representante de jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari. Ya son las 9 de la mañana, 13 minutos.